Hola a todos, me alegro de veros en mi canal. Suscríbete y pon un like debajo del vídeo. Ahí sí, tus emisiones han sido débiles últimamente, tus vistas están cayendo, tu audiencia es pasiva, no tienes el fuego al que estamos acostumbrados. Tenemos que hacer algo. Bob, el productor, no para de correr en círculos en el pequeño estudio y de agitar los brazos. Tenemos que hacer algo, eso es lo que estamos haciendo. Ahí sí se sienta ante su portátil y mira pensativo a su atribulado colega. No es una decisión. Tenemos una asamblea general a finales de mes, en la que también estará el jefe. Ya me estoy preparando para recibir la reprimenda más sonora posible. Y todo por tu culpa, y sí, me oyes, Bob está levantando la voz. La creatividad es algo que no se despierta con amenazas de reprimenda. Y si mantiene la calma. ¿Qué demonios es la creatividad, y si? Tu trabajo consiste simplemente en encontrar gente interesante, brillante y única y traerla a nuestro estudio. Es puramente técnico. No requiere ningún conocimiento especial, experiencia, fuerza. Bajaste el listón a nuestros héroes y este es el resultado. Bob es implacable en su indignación. Mira, hace un año teníamos a Emily, la cantante más épica, con casi 10 millones de visitas, y ese no es el límite. Aquí tenemos a un rapero poco conocido, Tuti, que se atrevió a contar en cámara su primer beso con una chica de comportamiento fácil, también cayó bien entre el público. ¿Y ahora qué? Bob pinchó en la lista de comprobación de la emisión de esta noche y volvió a hervir, Dios mío. Tenemos al absolutamente aburrido arquitecto de Su Majestad como invitado esta noche. Conozco a estos tipos, no son menos aburridos que los abogados o los científicos. Su pedantería y perfeccionismo contagian a los demás a través del aire. Y eso no enciende a nuestra audiencia, no lo hace. La gente nos mira cuando está cansada de su propia pedantería y perfeccionismo. Necesitas un poco de pimienta, necesitas un poco de fuego, Izzy. No me habría perdido a tu invitada de esta noche si lo hubiera sabido un poco antes. Bob se sentó en su escritorio y se cubrió la cara con las manos. Creo que le gustará a nuestro público. Hay algo escurridizo en ella que une instantáneamente a una persona con ella. Ya verán, también les gustará. Vamos a añadir un poco de improvisación. He preparado un par de preguntas provocadoras, pero el invitado no las conoce, dijo Izzy. Eso, Izzy, se llama una situación sin salida para hoy. Así que no voy a torturarme más con este tema. Espero que encuentres a alguien más interesante para el próximo episodio y punto, dijo Bob. Faltaban unos minutos para que empezara la emisión en directo. El asistente informó a Izzy de que la invitada había llegado al estudio y estaba lista para la emisión. Izzy saludó a su invitado justo antes del inicio de la emisión. Buenas noches, queridos telespectadores. Hoy tengo una invitada un poco atípica en mi canal. Puede que no la conozcáis, pero los productos de su creatividad os rodean por todas partes. Mi invitada ha desarrollado un proyecto para la renovación de nuestra ciudad, que se ha realizado con éxito por 5º año. Gracias a sus soluciones creativas, ahora usted y yo no vivimos, trabajamos y paseamos rodeados de edificios grises estándar, sino en la atmósfera de una ciudad distintiva con una cultura única. Todos los turistas están encantados con el nuevo aspecto de nuestra ciudad. Usted mismo lo sabe. Hazte una foto en cualquier lugar de nuestra ciudad y la imagen será como de estudio. Todo esto es gracias a las soluciones de diseño únicas de nuestra heroína. Ahora toda nuestra ciudad es una isla mágica de decoraciones únicas. Conozcamos a Lee Collin, la diseñadora jefe de nuestra ciudad. Leia Collin resultó ser una chica modesta, simpática y bastante tranquila. Se notaba que estaba un poco nerviosa. Hola, Izzy. Me alegro mucho de su atención, gracias por invitarme a su estudio. Lea, por favor, cuéntanos tu historia de éxito. ¿Cómo has conseguido construir una carrera tan vertiginosa? Por lo que sabemos, participar en la transformación de nuestra ciudad es tu primer gran proyecto. ¿Cómo se involucró? Me encantaría contar una historia fascinante sobre este tema, pero no la hay, sonrió Leia. De hecho, todo sucedió como si estuviera predestinado. He tenido que trabajar bastante duro, pero no es en el camino de avanzar como diseñadora, sino en encontrar ese camino. Fue bastante largo. Pero una vez que lo encontré y me di cuenta de que ese era mi propósito,
las cosas empezaron a encajar por sí solas. A Izzy se estaba preocupando, porque esperaba escuchar una historia realmente dramática sobre la determinación, los obstáculos para alcanzar el éxito, las intrigas de la competencia, la perspicacia personal, la capacidad para encontrar irregularidades, los mecenas misteriosos, etc. Se necesita eso para mantener la atención del público. Y lo que, mientras esta chica lleva a las masas, Bob generalmente puede rechazar como material poco interesante y no poner en el canal. ¿Y cómo se las arregla para obtener resultados tan únicos cada vez, utilizando un conjunto estándar de soluciones? Los habitantes de nuestra ciudad recuerdan que antes que usted también había muchos arquitectos y diseñadores que ofrecían soluciones similares, pero sus variantes no fueron aprobadas. Creo que aquí también hay algo de misterio, ¿no le parece?, preguntó a Izzy, esperando obtener una respuesta más expresiva. Para ser sincero, no sé mucho sobre las propuestas de mis predecesores. ¿Por qué aceptaste mi oferta? Creo que deberías preguntar a los que tomaron esa decisión. Izzy parecía estar perdiendo los estribos poco a poco. Realmente había cometido un error al elegir a la heroína del programa. Unas respuestas tan anodinas ni siquiera deberían salir en la tele, no pueden mantener la atención del espectador ni un minuto. Entonces, ¿quiere decir que usted ascendió directamente al pedestal de su carrera con tanta facilidad y sin esfuerzo? ¿Estás diciendo que conseguir un papel protagonista en el proyecto más importante del país es algo que sucede por sí solo? Y si seguía esperando oír algo diferente, Lee Collin estaba empezando a ponerse nerviosa y ansiosa. Estaba claro que no estaba preparada para una entrevista tan asertiva. Si hubiera sabido que tendría que someterse a semejante tensión emocional, sin duda se habría negado a hacerla. Leia decidió que aún estaba a tiempo de retractarse. Se lo pensó un momento. Se quitó el pequeño micrófono del cuello de la camisa y lo colocó sobre la mesa. Lo siento, no estoy preparada para este formato de hablar en público. No tengo que poner excusas por mis logros. Dijo Lee Collin y se secó una lágrima con la punta del dedo índice. Estaba a punto de salir del estudio. Para la cámara, gritó a Izzy. Lea, creo que estás sobreexcitada. No pasa nada, sigue. Si es posible, intenta contar algunos momentos conmovedores, algunas historias emotivas. También aumentará tu audiencia. Dijo la presentadora a Izzy. El programa fue aburrido y anodino. Izzy se preparaba para un enfrentamiento con su productor. Lo único, al final de la emisión, la invitada preguntó si podía hacer apelaciones personales. Asia no esperaba todavía ninguna extravagancia, así que no le importó cómo terminar el episodio. Permitió que su invitada hiciera una locución personal y punto. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a algunas personas importantes en mi vida. Su nombre es Arthur, su nombre es Wendy. Ellos y yo no somos realmente tan cercanos, y nunca podríamos serlo. Sin embargo, estas personas han desempeñado un papel enorme en mi formación. Solo quiero darles las gracias por estar en mi vida. Dijo Lee. Para la cámara. ¿Estos deben de ser tus mentores o maestros?, preguntó Izzy distraídamente, recogiendo sus papeles sobre la mesa. No, estos son mi padrastro y su cónyuge. Me educaron con un espíritu específico. Fueron ellos quienes desempeñaron un enorme papel en el inesperado giro de mi destino. Si no fuera por estas personas, no se sabe dónde estaría, dijo Leia. ¿Puede dar más detalles? Creo que será interesante para el punto de audiencia, dijo Izzy. No sé hasta qué punto el público será capaz de aceptar esta historia. Sería muy difícil para mí hablar de ello, pero años después, cuando veo mi vida como un único camino, veo a estas personas como importantes puntos de inflexión en mi vida. Izzy plasmó brevemente la historia en un papel y corrió a ver al productor Bob. Bob lo pensó un poco y dijo, ¿esto va a causar algún escándalo? Si es así, estupendo. Podremos recuperar de nuevo la audiencia. ¿Y si no? Entonces nos quedamos en nuestro atolladero fallido y no tenemos nada que perder. Ejecútalo, ya veremos. Dijo Bob con desgana. Izzy volvió al estudio y ahora intentaba seriamente convencer a su invitado de que contara la historia. No fue fácil, pero al final el invitado accedió. Es mucho más fácil para la gente soportar todas las pruebas del camino para alcanzar sus metas y deseos que contárselo al público en general. A las masas de fuera les parece que el camino a la cima pasa por algún tipo de trampolín en forma de familia influyente, mecenas,
mucho dinero o una afortunada coincidencia. Pero, ¿es así? El micrófono volvió a colocarse en el cuello de Leía, las cámaras se encendieron, los focos se encendieron y Leía comenzó su historia. Si me lo permiten, contaré mi historia no en orden cronológico, empezando por los acontecimientos más significativos. Dijo Leía en voz baja. Sí, por favor, la escuchamos con atención. Aici trató de ser lo más educada posible, para no traumatizar a su invitada con su asertividad. El olor de un banquillo húmedo tiene un significado enorme en mi vida. Tuve que pasar parte de mi vida en un sótano húmedo y completamente cerrado. Ese día, o esa noche. No sabes qué hora del día es cuando estás constantemente sentado en un espacio confinado y oscuro. Tenía poder ilimitado en ese sótano, podía tumbarme en cualquier rincón, podía estar de pie en él o podía sentarme y rebuscar sin rumbo entre los trocitos de tela y papel que conseguía esconder bajo el vestido cuando me encontraba entre la gente. Durante los primeros días de mi vida en el húmedo foso, fui incapaz de protestar contra esto de ninguna manera. Para entonces, como me di cuenta más tarde, ya estaba destrozada y no tenía recursos para protestar. ¿Y de qué tipo de protesta podía hablar si entonces solo tenía 12 años? Por extraño que parezca, mi situación no me deprimía. Al cabo de un tiempo, mi sótano se volvió confortable. El hombre que me encerró allí se apiadó de mí y me hizo un pequeño banco de madera. Y después de algún tiempo, otra persona que apoyaba mi estancia en el sótano incluso me dio una manta caliente y una pequeña almohada suave. Después de eso, mi vida en el sótano no me pareció tan aburrida como antes. Me gustaría agradecerles de nuevo sus atenciones en forma de banco, manta caliente y almohadas. Porque eso también desempeñó un papel muy importante en mi vida. Poco antes había cogido un resfriado en un sótano húmedo y me puse muy enferma. Creo que mis figuras significativas tenían miedo de que me muriera y entonces sus planes futuros para mí fracasaran. Dime, Leía, por favor. ¿Llamas a estas personas solo figuras significativas? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es su importancia? ¿Puede aclarar este punto la pregunta de la presentadora Aici? No mucha gente se dará cuenta de la importancia de estas personas. Para darme cuenta de su papel, tuve que pasar por muchas emociones y pensamientos. Pero enseguida me di cuenta de que la mayoría no lo entendería y los consideraría mis verdugos. Pero créeme, mientras haya un verdugo en el mundo para ti, tú mismo no dejarás de ser un mártir. Así que para mí, estas personas son neutrales. Pero sigamos, dijo Leía. Sí, sigue, dijo la presentadora Aici y se acercó a su interlocutora. En el sótano húmedo tuve que ponerme enferma más de una vez, continuó Lea. Mi piel se cubría a menudo de un sarpullido terrible. Hubo un tiempo en que se me cayó el pelo por completo. Tras poco tiempo viviendo en el oscuro sótano, ya me había formado una determinada visión del mundo. Mi espeluznante hábitat empezó a parecerme el lugar más seguro. De vez en cuando se oían sonidos y ruidos del exterior. Ahora me asustaban mucho, en días así, hablaba sola. Repetía las palabras de mi madre que solía decirme de niña. No tengas miedo de nada, el miedo es solo una nube gris dentro de ti. No hay nada peligroso en el exterior. Punto. ¿Ves? Mi madre agitaba las manos en el aire. Aquellas palabras se convirtieron en un mantra para mí. Podía repetir la frase, el miedo está dentro, no solo por miedo, sino también por aburrimiento o simplemente cantando como si fueran los versos de una canción. Un día, alguien vino a buscarme. No, esta ocasión no fue extraordinaria, venían a buscarme a menudo y con regularidad. Pero esta vez me esperaba algo inesperado. Aprendí la palabra, regalo, por primera vez. Me la dio una mujer extraña a cuya casa vine a limpiar. Tenía una casa enorme. Había muchos niños y otros tantos animales domésticos. Normalmente no me daba tiempo a limpiar toda la casa en un día. Cuando terminaba el día, la señora de la casa me pedía que me sentara tranquilamente en el patio. Normalmente me sentaba así durante unas horas. Cuando se acercaba la medianoche, el hijo de la dueña de casa arrancaba el coche, la dueña de casa me metía en el coche, se sentaba a mi lado y me llevaba de vuelta al refugio. Entonces esta mujer se dirigía a Wendy, la mujer de mi padrastro. Hablaban brevemente de algo, la mujer le daba algo a Wendy y volvía en coche con su hijo. Me llevaron al sótano,
Me metieron dentro y cerraron la puerta por fuera. Tendría que dormir un poco y recuperar fuerzas antes de la próxima madrugada. Rara vez he podido hacerlo. Debido a la constante falta de sueño y a la desnutrición, a menudo cometía errores en mi trabajo. Podía tropezar y caerme mientras limpiaba. Podía coger accidentalmente un cubo de agua sucia en el suelo que acababa de limpiar. A la mañana siguiente tenía que levantarme no más tarde de las 5. ¿Cómo sabía la hora? Tenía que escuchar el canto del gallo desde el patio del vecino. El canto del gallo era difícil de oír desde el sótano, sobre todo si estabas dormido. Pero Wendy me dijo que tenía que oírlo. Así que tomé la costumbre de despertarme un poco antes que el gallo y esperar a que se abriera la puerta y Wendy me llamara para salir. En la oscuridad de la mañana, la dueña de la casa grande y su hijo volvían a esperarme. Me metían en el coche y me llevaban a su casa para seguir limpiando desde donde había terminado ayer. Uno de esos días, la dueña de la casa se me acercó y me preguntó: Lie, ¿cuántos años tienes? 11, dime, ¿qué es lo que más te gusta hacer?, preguntó la mujer. Yo no sabía qué responder. Nunca me había hecho una pregunta así. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Tengo derecho a determinar lo que me gusta y lo que no? Incluso si supiera lo que me gusta, ¿qué cambiaría? Mi psique infantil no tardó en llegar a esta conclusión. Decidí no distraerme con conversaciones tan inútiles y dije sinceramente que no lo sabía. Entonces la mujer se acercó al gran armario que yo acababa de ordenar y sacó de él una pequeña caja. Abrió la tapa de la caja y la acercó mucho a mí. Elige lo que quieras aquí, dijo la mujer. La caja contenía diferentes joyas, pequeños imanes, herramientas de juguete y muchas otras cosas. Mis ojos se detuvieron en unas grandes cuentas blancas con plumas en los extremos. Las acaricié suavemente con el dedo. No tengas miedo, cógelo. Es un rosario, dijo la mujer. Puedes pasar los dedos por encima y decir oraciones u otras palabras agradables. Si lo haces todo el tiempo, las palabras se hacen realidad. Ahora sí que sentía curiosidad. Saqué con cuidado el rosario de la caja y empecé a pasarlo por los dedos con ambas manos. La mujer me los quitó de las manos y me enseñó a hacerlo con una sola mano. Para no perderlos cuando estés haciendo otras cosas, puedes ponértelos alrededor del cuello o en la muñeca, me dijo. Me puse el rosario alrededor del cuello y las plumas me llegaban a la altura del pecho. Esto es un regalo para ti, dijo la mujer. La miré y no entendí bien sus palabras. Sabía que tenía que hacer algo por ella o decir algo. No pude articular el pensamiento, pero la mujer lo entendió por sí misma. Un regalo significa que esta cosa se queda contigo. No tienes que pagar por ello. Es que nuestra familia quiere hacerte sentir bien. Haces tanto por nosotros, dijo la mujer. Me quedé un rato con el rosario en las manos y de repente se me saltaron las lágrimas. Para entonces la mujer ya se había marchado a otra habitación, indicándome que siguiera limpiando. Al momento siguiente no pude contenerme y grité con todas mis fuerzas. La mujer vino corriendo y me preguntó: Leía, ¿qué te pasa, niña? ¿Te has hecho daño? Negué con la cabeza y seguí sollozando, ya agazapada en el suelo inacabado. La mujer me colmó de preguntas, intentó quitarme las manos de la cara y al final pareció cansarse. ¿De qué demonios va todo esto? ¿Sabe Wendy que eres tan llorón? Te traemos aquí para que llores o algo así. Fue entonces cuando me asusté y me levanté rápidamente del suelo. Me disculpé con la mujer porque no quería que se quejara a Wendy. Pero me sentí mucho más ligera de corazón. Seguí limpiando. Mientras que hacía media hora me sentía terriblemente cansada, ahora me sentía mucho más ligera. Aprendí una nueva palabra: regalo. También aprendí que la gente puede dar algo a los demás a cambio de nada. El mundo me parecía más interesante de lo que pensaba. Había otra familia donde me llevaban mucho. Pero allí no limpiaba, sino que regaba las plantas del jardín. Eso me gustaba más que limpiar. En esta pequeña casa vivían una anciana y su anciano marido. Desde los primeros días tuve mucho miedo de esta anciana. Era muy severa. Su nieto y su nieta, una chica de mi edad y un chico un poco más joven, venían a veces a visitarla. Mientras regaba las plantas del huerto, su nieta Willy se me acercaba a menudo y me llamaba para que jugara con ella. Me gustó la idea. Puse mi regadera en el suelo y me fui a jugar con Willy en el arenero con las bonitas estatuas.
Willy y yo jugamos durante mucho tiempo. Tenía muñecas. Ella hacía de madre, yo de hija y luego cambiábamos los papeles. Luego hicimos de amigas que van de compras y compran cosas. Entonces nos vio una abuela severa. Me gritó, niña. ¿Te han traído aquí para jugar? ¿Quién va a regar el resto de mis flores? Mírala, es una desvergonzada. Ha puesto la regadera en el suelo y se está divirtiendo. Vuelve al trabajo o se lo diré a Wendy y que se ocupe de ti. Me horroricé de haber cometido semejante error. Arrojé los muñecos en dirección a Willy y volví a mi trabajo. Willy se puso triste, pero no le hizo caso a su abuela. Terminé de regar todas las flores hacia el atardecer. En ese momento, una anciana severa, que se movía con pasos lentos, estaba poniendo la mesa en el patio delantero de la casa. ¿Has terminado de regar? Ven aquí, me dijo. Corrí hacia ella y me condujo a la cocina de su casa. Había muchos platos de comida sobre la mesa. Coged 2 platos cada uno y llevadlos con cuidado a la mesa del patio. Y no dejes caer nada, me dijo en voz alta. Cuando cogí 2 platos de la mesa, sentí un aroma increíblemente delicioso de platos desconocidos para mí. Al parecer, uno de los platos contenía pescado, y el otro, algún tipo de pasta cortada en trozos pequeños. Coloqué con cuidado los platos sobre la mesa y no pude resistirme a coger un trozo del sabroso pastel y llevármelo a la boca. Cuando me di la vuelta, vi a una formidable abuela justo delante de mí. Llevaba en la mano una enorme bandeja de platos. Puso la bandeja sobre la mesa y me miró con furia en los ojos. ¿Qué haces, maleducada? ¿Acaso la gente normal tira la comida de la mesa? Sobre todo porque no te he dado permiso para tocar la comida. Jimmy, ven aquí. Lleva este plato a nuestro perro que está en el recinto y viérteselo todo en su taza. Le dijo a su nieto, el hermano Willy. Me sentí locamente avergonzado. Me avergonzaba aún más de la deliciosa comida horneada. Willy y Jimmy podían disfrutarlo ahora, pero ¿ahora se iban a quedar sin tan delicioso manjar por mi culpa? Cuando Jimmy volvió con un plato vacío, la mujer severa se volvió hacia Willy. Ve tú y ponte más porciones de tarta. Es con bayas y miel. Te gustará, anda, nieta. No, abuela, no quiero una tarta con relleno, dijo Willy. Y entonces Jimmy dijo que no quería ninguna. Mi asombro no tenía parangón. ¿Cuántos estaban perdiendo al rechazar esta tarta? Pero más tarde, en otra ocasión, cuando me llevaron a regar las plantas del huerto, Willy me contó que su madre hacía esta tarta todos los días y que estaba cansada de ella. Fue otra revelación para mí. En aquella época, Wendy y mi padrastro traían 1 o 2 veces al día los restos de pasta enfriada o sopa fría con muchos trozos de pan duro puestos. Pues siéntate, Jimmy, o el pollo se enfriará, dijo la mujer severa. Me quedé de pie junto a la mesa completamente perdido. En ese momento salió de la casa el marido de la severa señora de la casa y se acercó a la mesa. No sabía cómo se llamaba. Mentalmente le llamaba buen abuelo. Porque a veces daba la cara por mí cuando su mujer me gritaba y reprendía por ser lento. ¿Y tú, cariño, qué haces ahí de pie? Siéntate, come con nosotros, dijo el amable abuelo, sentándose a la mesa. Miré con aprensión a su mujer. Ella asintió con aprobación y yo me senté en el borde de la silla. Jimmy y Willy no querían comer, siempre estaban jugando entre ellos, tirándose caramelos de la mesa. El amable abuelo sacó un plato vacío, puso en él un gran trozo de carne de pollo y algunas verduras, y lo acercó a mí. Al cabo de un rato, la mujer severa me preguntó, Leía, tú no eres la hija de Arthur y Wendy, ¿verdad? ¿Dónde están tus padres? Mi padre era médico, respetado por todos. Llevaba gafas y leía mucho en casa. Me acuerdo de él. Teníamos una casa grande con un jardín florido. Mi madre y yo solíamos relajarnos allí, me enseñó a leer y a dibujar. Luego se llevaron a papá a la cárcel, dijeron que se había equivocado de inyección y el hombre murió en el hospital. Mamá lo esperó durante mucho tiempo. Ella y yo fuimos a ver a papá a la cárcel, no fue culpa suya. Me lo decía todo el tiempo. Pero entonces nuestra abuela vino a casa y empezó a vivir con nosotros. Ella y mamá peleaban mucho. Entonces mamá decidió casarse con Arthur. La abuela no quería entregarme.
pero le pedí ir a Macondo con ella. ¿Sabes de dónde era tu madre? Pareces una inmigrante del sur, dijo la mujer severa. Sí, lo soy. Mi abuela y mi abuelo eran del sur, me dijo mi madre. En ese momento, me alegré de que aquella mujer también fuera del sur y conociera a algunos de mis parientes. Pero no fue eso lo que dijo, estos inmigrantes son gente desagradable. Había una familia así viviendo al lado de casa. Gente muy desagradable, muy desagradable. Se nos imponían como amigos, qué insolencia. La mujer severa se indignó. Pues bien, el amable abuelo volvió a sorprenderme gratamente. Me dijo, bueno, ¿que simplemente no te enamoraste de esta familia? ¿Acaso el valor de una persona depende de la geografía? Allí, en la extensión meridional de nuestro país también, la proporción de gente buena y mala es más o menos la misma, como en cualquier otro lugar del planeta, dijo. No, querida, te estás perdiendo un punto importante. No se mudaron aquí por la buena vida. Allí llevan años sumidos en el caos. No pueden elegir a un presidente normal, no pueden llevarse bien entre ellos, ¿cómo van a llevarse bien con nosotros? Eso dice mucho. Creo que son muy pendencieros, dijo la mujer severa, dando un gran bocado al muslo de pollo. No es porque la gente no sea amable. Se llama política. Los políticos sin escrúpulos pueden causar estragos hasta en el país más próspero. No es culpa del pueblo. La gente lo sufre por igual, dijo el buen abuelo, mientras escuchaba sus argumentos, me acabé toda la comida del plato. El abuelo bueno lo vio y me puso más carne en el plato. Yo esperaba que la mujer severa dijera algo desagradable, pero no dijo nada. Cuando todos hubieron comido, me dijeron que recogiera la mesa. Lavé los platos y los guardé. Se acercaba la medianoche. Alguien llamó a la puerta de la familia. Una mujer de aspecto severo salió del salón y me dijo, colono, creo que han venido a por ti. Mueve el culo, eran Wendy y mi padrastro. La mujer severa se acercó a ellos y les entregó algo en las manos. Me metieron en el coche y me llevaron a casa para bajarme al sótano y encerrarme. Así que ese día hice otro descubrimiento para mí misma, los inmigrantes, es decir, que estoy aquí como no buena gente. También aprendí que puede haber otras personas que no lo vean así. Creo que me estoy extendiendo demasiado, preguntó Leia a Aizy como si se hubiera despertado. Aizy estaba mirando su portátil, levantó la vista y dijo, no, todo está bien. Continúa con tu historia, no pares, hemos cambiado a emisión en directo, dijo ella. La mujer severa vino a buscarme muchas veces más después de eso. Sus nietos Jimmy y Willy dejaron de venir después de eso. Se sentaba sola todo el día con su amable abuelo. Un día, cuando me llevaron a deservar su jardín delantero, el amable abuelo tampoco estaba en casa. Tuve miedo de preguntarle a la severa mujer dónde estaba su marido. Aquel día no me dirigió la palabra, ni siquiera me gritó o insultó. Por la noche me invitó a sentarme a su mesa y a cenar con ella. Me contó que su abuelo había muerto y que ahora sus nietos se habían trasladado a una prestigiosa escuela de otro país y no podían venir tan a menudo. Esta vez la severa mujer no estaba tan enfadada. Me contó historias de su vida. Resulta que se crió como una huérfana redonda, criada por unos parientes. Cuando creció, la mandaron a hacer trabajos forzados. Cuando se puso muy enferma, la rescató un tipo misterioso que no conocía. Luego este tipo se convirtió en su marido. Era un abuelo muy amable. Ese fue el día en que dejé de temer a aquella mujer tan dura. Ahora, en mi alma infantil, en lugar de miedo hacia ella, había una especie de calidez, como si conociera bien mi dolor. De repente me preguntó, ¿te compran algo con lo que ganas? Porque veo que llevas la misma camisa desde hace 3 años. ¿Te quedan pequeñas? ¿Qué clase de ganancias?, pregunté, sin entender de qué estaba hablando. Ah, ya veo. Wendy es la que manda. No solo te llevan a diferentes casas, sino que trabajas allí, haces el trabajo más duro. Y los dueños de esas casas pagan dinero a tu padrastro y a su mujer, Wendy. ¿No lo sabías hasta ahora? La mujer severa me miró de repente con lástima. No, no lo sabía. No me hablan de nada. Dios mío. Bueno, quizás sea cierto. Aún eres joven,
podrías perder ese dinero o gastarlo en algo inútil. Pero te vendrá bien cuando termines la escuela y curses estudios superiores. Dijo la mujer severa. No pude decirle que solo conseguí ir a la escuela 3 años mientras mi madre vivía. Tras su muerte, Arthur me acusó de intentar huir de casa y me encerró en el sótano. Luego llegó su nueva mujer y empezó a mandarme a trabajar a distintas casas. Yo realmente quería estudiar, seguir yendo a la escuela. Tenía amigos allí. Pero ahora ni siquiera podía verlos. Me llevaban especialmente temprano por la mañana a diferentes trabajos y me traían de vuelta a medianoche, para que nadie se diera cuenta de que me había quedado en esa casa. Me di cuenta de todo esto al cabo de unos años. Pasó el tiempo y me llevaron de nuevo a casa de una mujer severa. Su hijo ya no venía a recogerme. Llamó a Wendy y le pidió que me trajera ella misma. Me di cuenta de que la mujer severa estaba sola. Todavía tenía miedo de preguntarle su nombre. Pensé que podría enfadarse en cualquier momento. Esta vez la encontré tumbada en la cama. Hoy no tienes trabajo, me dijo. Quédate en mi casa esta noche. Si quieres, puedes coger algo de la cocina y comer. Si quieres puedes ir al baño y lavarte, pero luego ven aquí y siéntate a mi lado. ¿Te encuentras mal?, pregunté. Sí, estoy enferma. Me invade el dolor por el abandono de mi marido. Y la vejez se coló en mi casa sin que me diera cuenta. No tiene sentido resistirse. Mi médico me asegura que la enfermedad pasará. Pero conozco el nombre de mi enfermedad, no desaparecerá. Esta enfermedad me llevará a la tumba. No me queda mucho, dijo y gimió con gran dolor. La mujer severa no comía nada. A veces parecía trasladarse a otra realidad, hablando con personas que no estaban cerca. Hablaba con sus padres. A veces llamaba a su marido por su nombre, sonriendo y prometiéndole que vendría pronto, pidiéndole que no se fuera, que se quedara con ella. Me daba mucho miedo. Apenas esperé hasta la noche para que Wendy me recogiera. Pero por la tarde una mujer severa llamó a Wendy y le dijo que me quedaría con ella esta noche. Por la noche me acosté con ella en la misma habitación. Estuvo despierta toda la noche, con terribles dolores y gimiendo. A menudo le preguntaba si podía llevarle medicinas o agua. Ella solo hacía un gesto con la mano de que no necesitaba nada. El dolor no remitió hasta por la mañana. Por la mañana podía hablar mejor e incluso sonreír. Aquella mañana me dijo: no tengas miedo de nada, son cosas que pasan, la gente muere. Cuando somos jóvenes y fuertes, sentimos que el mundo entero nos pertenece. Y en este estado la gente es capaz de cometer errores, de herir a los demás por descuido o deliberadamente. Me gustaría pedirte disculpas. ¿Recuerdas cuando hace unos años te dije que odiaba a los emigrantes? Mi perspectiva ha cambiado desde entonces, colonos o autóctonos, ricos o pobres, al final todos somos seres humanos. En el fondo, todos nos parecemos. Diferentes solo en apariencia, estilo de vida y visiones pasajeras de un mundo pasajero. Pronto dejaré este mundo. Y tú no vendrás más a esta casa. Desearía que no me guardaras rencor. Tengo muchas cosas interesantes en mi armario, algunas joyas. En la estantería puedes elegir cualquier libro, que sea un regalo mío. Dijo la mujer severa y se volvió hacia la pared. Me pasé todo el día sentado a su lado, sin saber cómo ayudarla. A medida que se acercaba el anochecer, ella volvió a sentir dolor y empezó a sufrir. Empecé a llorar porque no sabía cómo ayudarla y también me sentía mal por su sufrimiento. Así que llamó a Wendy y le pidió que me recogiera temprano. Dijo que no quería que sufriera con ella. Me dio las gracias de nuevo, pagó a Wendy mis 2 días y nos fuimos. Nunca más volví a esa casa. Lea, por favor dime, ¿sabía alguien que estaba siendo explotada de esta manera y encerrada en el sótano? Nadie lo sabía, excepto la gente para la que me llevaron a trabajar. Pero eran indiferentes a mi situación. Tenía miedo de quejarme. No fue hasta años más tarde, cuando lo aclaré todo con el sanador de almas humanas, que me di cuenta de que estaba rota como persona. Estaba rota antes de formarme como persona. Por lo tanto, no pensaba en dar ningún paso. En aquel momento solo sufría de añoranza, de soledad y de la frialdad de mi destino.
Ni siquiera entonces me di cuenta de que la gente tiene derecho a protestar por su sufrimiento y empezar a vivir de otra manera. Parece que el mundo infantil es incapaz de pensar así, pero dejemos mis experiencias por ahora. Quiero hablar de cómo fui aprendiendo sobre la vida incluso a través de posibilidades tan estrechas. Ahora he comenzado a ser llevado a una nueva familia. Las cuentas del rosario que me había regalado otra mujer, las llevaba siempre colgadas del cuello. Las repasaba mientras estaba sentada en el sótano, recitando cada vez las palabras de mi madre de que el miedo solo está dentro de mí. La nueva familia tenía 2 hijos mayores que yo. Su hija era estudiante y apenas me dirigía la palabra. El hijo se llamaba Romy. Romy era más amable conmigo. Mientras limpiaba el recinto de los perros, Romy sujetó la correa de un danés inglés y se abalanzó sobre mí. Aquel perro me daba mucho miedo. Me imaginaba que se soltaría de las manos de Romy y me atacaría. Pero Romy me tranquilizó: no tengas miedo, los perros son muy listos y amables. Y mi perro me obedece completamente, y punto, dijo y acarició a su perro. Pero eso no me tranquilizó. Cerré la puerta del recinto por dentro, para que Dios no lo quiera, el perro no viniera corriendo, hasta que terminara de limpiar. Al ver esto, Romy solo se reía. Una vez, mientras sostenía a su amigo, el perro se le escapó de los brazos. Lo vi todo con mis propios ojos. Me alegré de que la puerta del recinto estuviera cerrada por dentro en ese momento y de que el perro no pudiera forzarla. Al parecer, el perro inglés tenía muchas ganas de divertirse y corrió hacia la puerta de la casa. Romy lo alcanzó justo en la puerta y consiguió agarrar el extremo de la correa. Pero el perro no se detuvo. En el momento siguiente, el perro salió corriendo por la puerta, arrastrando consigo a la flaca Romy. Inmediatamente recordé las palabras de Romy de que su perro le obedecía completamente. Me reí y salté fuera del recinto para recordarle que no debía tener miedo del perro, que solo le obedecía a él. Quería burlarme de él con ese tipo de sarcasmo. Cuando salí del cercado, el perro había arrastrado a Romy lejos de la casa. Estaba corriendo y gritando, pidiendo ayuda, pidiendo a la gente que detuviera a su perro. Me hizo mucha gracia y empecé a reírme a carcajadas. Es una pena que el propio Romy no pueda verse desde fuera, de lo gracioso que es ahora. Al cabo de un momento el perro y su gracioso dueño no eran visibles en absoluto. El perro corrió a una calle vecina. Tenía curiosidad por ver la continuación de este espectáculo, así que corrí tras ellos. Los encontré en un parque cercano. Ambos estaban enredados entre los arbustos. Al parecer Romy no quería soltar el extremo de la correa. Estaba sentado en un claro, arañado por las ramas de los arbustos. El perro estaba sentado a su lado con una mirada culpable. Comprendí lo que había pasado sin palabras y empecé a reírme sin control. Al principio Romy se enfadó un poco, luego también se rió. De vuelta a casa caminamos juntos. Me preguntó a qué colegio iba. Le dije sinceramente que no me dejaban ir al colegio. Romy prometió ayudarme hablando con mi padrastro y su mujer. Me dijo que estaban infringiendo la ley al no dejarme ir a la escuela. Me aconsejó que fuera a la policía. Fingí estar de acuerdo con lo que decía, pero me di cuenta de que no podía hacerlo, que tenía demasiado miedo. En mi mente infantil sabía que si tenía un conflicto con Arthur y Wendy, no habría nadie que me defendiera. Romy y yo seguimos siendo amigos. Decía que estaba deseando llevarme a casa con él. Sus padres no prestaron mucha atención a nuestra amistad. Me interesaba trabajar con esta familia porque Romy siempre estaba cerca y me contaba algo interesante. En aquella época yo tenía 16 años y Romy 18. Siempre le molestaba que siguiera sin ir a la escuela. No quería hablar de mis problemas con él. A su lado me olvidaba de mi vida y de mis sufrimientos. En su compañía intentaba escucharle lo más posible, contarle algo mío que no tuviera nada que ver con mi sufrimiento. Me gustaba que Romy y yo nos riéramos mucho. Un día Romy me preguntó por mis rosarios. Le conté su historia. Entonces tomó mi rosario en sus manos y lo miró con interés. La siguiente vez que fui a su casa, Romy me regaló unas cuentas de perlas preciosas. Dijo que esas cuentas eran más adecuadas como joyas, y que yo necesitaba el rosario para pasar. Pero cuando llegué a la casa, Wendy cogió las cuentas y mi rosario al mismo tiempo. Para entonces, no tenía ninguna duda de que me había enamorado de Romy, pero no estaba segura de que Romy me quisiera.
pero estaba segura de que yo le gustaba de verdad. Ahora mi vida en el sótano transcurría en interminables esperas a que los padres de Romy vinieran a buscarme para llevarme a su casa a trabajar. En días así, Romy me ofrecía quedarme a vivir en su casa. Prometió hablar con sus padres para que me ayudaran a volver a conseguir trabajo en la escuela, a vivir con ellos y luego a ir a la ciudad a estudiar con él. Me di cuenta de que todo eso era poco realista. Bastaba con que Romy hubiera entrado en mi vida. Gracias a él, tenía la vaga confianza de que algún día mi infierno terminaría, de que podría ser un hombre libre y verle siempre que quisiera. Pero no tenía ni idea de cuándo ocurriría ni de qué manera. Pasó el tiempo y ahora tenía muy pocos días libres. Casi todos los días me llevaban a una casa diferente para hacer un trabajo diferente. En la mayoría de las familias, conseguí hacerme amigo de sus hijos. Me di cuenta entonces de que los niños son más dignos de confianza que los adultos. Cada uno de estos niños, a pesar de la enorme distancia que nos separaba, se interesó mucho por mí. Algunos de ellos se convirtieron en amigos íntimos míos. Compartían sus cosas bonitas, me contaban algo de sus vidas y preguntaban constantemente por la mía. Cuando se enteraron de mi extraño destino, cada uno de ellos se ofreció a ayudarme. Les dije sinceramente que tenía mucho miedo de quejarme de Arthur y Wendy, y me comprendieron. Uno de estos días volvieron a llevarme por las calles y carreteras conocidas. Me alegré de que me llevaran con la familia de Romy. Cuando llegué, me esperaba una casa completamente desordenada. Inmediatamente me puse a limpiar y esperé a que Romy volviera de sus estudios. Llegó la tarde, pero Romy no vino. Ese día no tuve tiempo de terminar todas mis tareas, y me alegré de ello. Significaba que mañana vendría de nuevo y tal vez entonces podría ver a mi Romy. Al día siguiente no apareció por su casa en todo el día. Cuando se acercaba la medianoche y tuve que volver a casa, pregunté con cautela a la madre de Romy a dónde había ido. Me dijo que Romy era ahora estudiante y que estudiaba en la ciudad, en una prestigiosa universidad. Sentía un dolor insoportable. Sabía que no podría vivir sin él. ¿Por qué no me dijo que se iba? ¿Y cómo iba a decírmelo, si no tenía acceso al teléfono ni a otros medios de comunicación? Así que le perdoné inmediatamente por eso. Pero la idea de no tener a la única persona de mi vida me dolía en el alma. Cuando salí de aquella casa, las lágrimas me rodaban por la cara y me caían sobre las manos. Wendy y Arthur hablaban apasionadamente, contando el dinero que la familia de Romy había pagado por mi trabajo. Diferentes personas de diferentes familias me hacían a veces pequeños regalos. Incluso conseguí pedir a una familia un juego de velas para iluminar mi oscuro sótano. Pero cuando volví a casa, Wendy se llevaba todas las pequeñas cosas. Si no se las devolvía, Arthur intervenía. Le tenía miedo desde que era pequeña. Cuando mi madre se casó con él, enseguida me cayó mal. A veces Arthur intentaba hablar conmigo, pero yo no le contestaba. Cuando era pequeña, me compraba juguetes, muñecas y libros de dibujo. Antes de regalármelos, me pedía que le llamara papá. Yo rechazaba esta oferta. Repetía que mi padre se llamaba Claire Collin, que era un buen médico, que pronto vendría a buscarnos a mi madre y a mí. Mi madre me regañó por decir eso y me dijo que no volviera a decírselo a Arthur. Pero yo no quería olvidar a mi papá. Después de aquello, Arthur dejó de comprarme regalos. Entonces eché mucho de menos a mi padre. Después de que mi madre se casara con Arthur, mi madre y yo dejamos de ir a verle a la cárcel. Un día, cuando tenía 8 años, decidí ir yo misma a verlo a la cárcel. Es cierto que no conocía el camino, porque nos habíamos trasladado a otra ciudad para ver a Arthur. Pero sabía que podía pedirle a uno de los adultos que me indicara el camino a la cárcel. Salí de casa por la mañana temprano como si fuera a la escuela. El día anterior, en el colegio de mi profesora, le dije que mañana teníamos un acontecimiento familiar y que iba a faltar a clase. La profesora no se opuso. Después de engañar a todos los adultos, fui a reunirme con mi padre. En mi mochila, metí todos los dibujos que hice cuando él no estaba. Él fue quien me enseñó a dibujar de pequeño. Solíamos dibujar mucho juntos. Echaba mucho de menos aquellos días. Después de salir de casa, me dirigí directamente a la gran carretera que lleva a la ciudad. Me paré a lo largo de la carretera y empecé a ver los coches que pasaban. Estuve parado mucho tiempo,
nadie quería parar y llevarme a la ciudad vecina. Entonces pensé que la gente podría pensar que no llevaba dinero conmigo. Pero sí tenía dinero. Mi madre me daba dinero de bolsillo. A veces Artur me daba algo de dinero. Lo guardé todo y ahorré. Cuando ningún coche quería parar, sacaba todo mi dinero del bolsillo y lo sostenía con las manos extendidas. Quería que los conductores vieran que tenía dinero, que podía pagar el billete. Por fin, al cabo de un rato, un coche se detuvo a pocos metros de mí. Corrí hacia él. Había dos jóvenes sentados en él. Hola, por favor, lléveme a Macondo. Les pagaré, tengo dinero. Mostré el dinero que tenía en las manos. Los hombres se rieron y uno de ellos me preguntó: chica, ¿por qué vas a Macondo sola? Allí hay una cárcel y mi padre está allí. Le echo mucho de menos. Mi mamá y yo solíamos ir a verlo, pero ahora mi mamá dice que Artur se enojará si vamos a ver a mi papá. Dije yo. ¿Tu mamá sabe que ahora vas a casa de tu papá tú solo? Preguntó el otro hombre. No tiene por qué saberlo, voy a visitar a mi padre y volveré a casa por la tarde. Le diré a mi madre que después del colegio he ido a jugar al campo con mis amigos. Por favor, recógeme o puede que no vuelva antes de esta noche, le supliqué. Los hombres se miraron. El que conducía se acercó al oído del otro y le susurró algo. Luego el otro se volvió hacia mí y me dijo: no, niña, no podemos llevarte con nosotros. Es muy peligroso que una niña vaya sola a un pueblo lejano, deberías volver a la escuela o a casa ahora mismo. Tras estas palabras, el hombre cerró la puerta del coche y se alejaron a gran velocidad. Me hizo llorar. Estaba dispuesta a pagarles. Soy lo bastante grande y ya he estado antes en esa cárcel. Hacía tanto tiempo que no íbamos a ver a mi padre, que debía de echarme de menos. Todas estas palabras las dije en voz alta, me agaché a lo largo de la gran carretera y empecé a llorar a gritos. Al cabo de un rato, oí un grito detrás de mí: niña. ¿Hay algún adulto contigo? A pocos metros de mí se detuvo otro coche y bajó de él una mujer. Cuando me di la vuelta, ella ya iba en mi dirección. Me emocioné y corrí a su encuentro: por favor, llévame contigo hasta Macondo. Te pagaré dinero, aquí tengo suficiente. Dije y le saqué todo mi dinero. ¿Dónde está tu madre? ¿Con quién vas a la ciudad?, preguntó la mujer poniéndose en cuclillas delante de mí. Me voy sola. Iré allí un rato, y luego volveré por la tarde, para visitar a mi padre, que está en la cárcel. Mamá y yo no lo visitamos desde hace mucho tiempo. Debe echarme mucho de menos, y yo a él también. No puedo más. Dije y seguí llorando. Dios mío. ¿Por qué no ha venido tu madre contigo? ¿Te dejó ir sola? Mi mamá no lo sabe, cree que fui a la escuela. Pero no quiero disgustarla, haré un viaje rápido a la ciudad y volveré a casa esta noche. Por favor, lléveme a la ciudad. La mujer me miró fijamente y luego me secó una lágrima de la mejilla. Ahora pensaremos en algo, tú quédate aquí, yo volveré. Dijo la mujer y de nuevo se dirigió a su coche. Al cabo de un par de minutos salió del coche y gritó en mi dirección: chica. Sube, vamos. Mi alegría no tenía límites. Había otra mujer en el coche, y estuvieron hablando entre ellas todo el camino, haciéndome preguntas de vez en cuando. Les hablé de mi padre. Por el camino nos detuvimos en un pueblecito. Las mujeres dijeron que aquí podríamos estirar los músculos. Bajé del coche con ellas. Allí comimos algo. Tenía el dinero quieto en las manos para que los adultos me creyeran. Pero las dos mujeres me pagaron el bocadillo por el camino y no me cobraron. Seguimos conduciendo durante algún tiempo más. A menudo advertía a la mujer que conducía que se asegurara de recordármelo cuando estuviéramos cerca de la prisión. Me prometió que lo haría. Por fin llegamos a la ciudad. Empecé a dar saltitos de alegría. Aún era temprano y estaba segura de que llegaría a casa antes del anochecer. El coche rodeó la ciudad y se detuvo delante de un edificio alto. Había coches de policía aparcados alrededor del edificio, y había agentes de policía en pequeños grupos de pie cerca del edificio. La prisión me pareció un poco diferente.
El edificio no era tan grande y no había tantos coches de policía. Pero confiaba en estas mujeres. Pensé que conocían mejor la ciudad. Una de ellas salió del coche y me pidió que esperara. La segunda se quedó a mi lado. Un par de minutos después, la primera mujer salió de un rascacielos con 2 policías. Se acercaron al coche, abrieron la puerta y uno de los policías dijo: «Hola, Leía. Lo has conseguido, vamos, sal del coche». Rápidamente salté del coche y me apresuré a despedirme de la mujer que me había traído hasta aquí. «Muchas gracias. Toma, coge el dinero», le dije. La mujer me devolvió la sonrisa, me acarició el pelo, subió al coche y se marchó. 2 policías me llevaron a un rascacielos, subimos las plantas, atravesamos largos pasillos y llegamos a una gran oficina donde había varios policías más. Uno de ellos me sentó en una mesa frente a él, sacó un papel y un bolígrafo y empezó a hacerme preguntas. «Entonces, ¿te llamas Leía?», asentí con la cabeza. «Leía, ¿a dónde vas ahora?». Volví a repetir todas mis respuestas, que hoy he tenido que repetir varias veces a todo el mundo. El policía me hizo muchas más preguntas y anotó mis respuestas. Me preguntó los nombres de mis parientes, mi madre, mi padre, mi padrastro y toda la historia de nuestra familia. Estuve segura hasta el último momento de que ese policía iba a hablar conmigo y a llevarme al lugar de reunión en la prisión. Normalmente es una habitación pequeña donde sacan a mi padre. Pero la conversación con el policía fue muy larga. Me hizo las mismas preguntas varias veces. Me sentía cansado, pero no me rendí. Periódicamente le preguntaba al policía por mi padre, pero él hacía caso omiso de mis preguntas. Cuando había pasado bastante tiempo, el policía dijo que había llamado a mi madre y le había informado de que me tenían. Mi decepción fue inigualable. Así que esas 2 mujeres me habían engañado y me habían llevado a comisaría. Me dolió doblemente que mi mamá se enterara de que la había engañado. Incluso la profesora sabría ahora que la había engañado. Empecé a sollozar de nuevo. Todos los policías sentados se turnaron para consolarme. Uno de ellos me dio una chocolatina, otro se quitó la gorra y me la puso en la cabeza. Empezó a decir que me quedaba muy bien, que era una chica muy guapa e inteligente, que él tenía una hija como yo. «Si acaba en la cárcel, ¿echará de menos a su hija?», le pregunté entre lágrimas al policía. El policía no contestó nada, dio media vuelta y se fue a su puesto de trabajo. Al cabo de un rato, mi madre vino corriendo con Artur. Dio las gracias al policía y me llevó a casa. Cuando subimos al coche de Artur, empecé a llorar otra vez. Entonces mi madre me regañó y me dijo que me sentara en silencio. Me prometió que hablaríamos de todo en casa. Después de aquel incidente, mamá y Artur empezaron a controlarme mucho. Ahora era imposible ir a ninguna parte sin su acompañamiento o permiso. Con el paso de los años, empecé a hacerme a la idea de que solo podría ver a mi padre cuando fuera adulta. Un día, mamá enfermó y dejó de ir a trabajar. Artur trajo al médico a casa, pero este le dijo a mamá que fuera al hospital de la ciudad. Mamá pasó casi 2 meses en el hospital. Durante ese tiempo, intenté escaparme de Artur 2 veces más para visitar a papá en la cárcel, pero las 2 veces me pilló y me llevó a casa. De vuelta a casa, me regañó mucho. Decía que molestaba a mi madre con mis travesuras. Y que si seguía actuando así, mamá nunca mejoraría. Por su salud, le prometí que no volvería a escaparme sola a la ciudad. Mamá finalmente volvió a casa del hospital. Pero no vino sola, la trajeron en el coche de un médico. Estaba tumbada. Los médicos ayudaron a Artur a meter a mi madre tumbada en casa, le dieron una gran lista de medicinas, le dieron una palmadita en el hombro y se fueron. Yo seguía esperando a que mi madre se levantara de la cama. Ella me decía todos los días que ya estaba cada vez mejor. Por la noche me acostaba con ella a mi lado y me dormía en su cama. A menudo me despertaba por la noche y veía a mi madre dolorida. Artur a veces se levantaba y le daba la medicina, luego se iba a la otra habitación y se quedaba profundamente dormido. Una de esas noches, no me dejó acostarme a su lado. Me instó a dormir en su habitación esta noche. Esa noche Artur se quedó a su lado en vez de al mío. Por la mañana me despertó y me dijo que mi madre había muerto. A partir de ese día, la vida se detuvo para mí. No tenía energía para ir al colegio, no quería ver a mis amigos.
Arthur se iba a trabajar y volvía por la tarde. Se enfadaba porque yo no hacía nada en casa. Le rogaba que me enviara con mi abuela, que probablemente seguía viva y vivía en casa de mi padre. Pero hizo caso omiso de todas mis súplicas. Ahora Arthur me asignaba una lista de tareas cada mañana cuando se iba a trabajar. Pero yo seguía sin hacerlas. Así que me castigaba por la noche encerrándome en el armario de su casa. Me quedaba allí hasta la mañana. A veces se iba a trabajar sin dejarme salir del armario. Por la noche ya tenía mucha hambre y estaba dispuesta a hacer las tareas domésticas para evitar estar de nuevo en el armario. Pero mis fuerzas no me daban para mucho, volví a perder las ganas de hacer nada, podía quedarme sentada tranquilamente en un rincón de la casa durante horas sin hacer nada. Esto molestaba terriblemente a Arthur. Así que decidí salir de aquí como fuera. Hice un plan, primero visitaría a mi padre en la cárcel y luego iría a ver a mi abuela, su madre. Puede que mi madre y yo no le cayéramos muy bien, pero ahora está más cerca de mí que Arthur. Pero no tenía dinero para mis planes. Cuando Arthur no estaba en casa, fui a ver a nuestra vecina, una anciana llamada Betty. Le pedí dinero y, a cambio, le prometí hacer cualquier trabajo en su casa, porque era lo único que podía agradecerle. Betty prometió pensárselo y darme una respuesta en un par de días. Empecé a esperar con impaciencia ese día. Todo cambió en una dirección completamente diferente. Exactamente 2 días después Arthur llegó a casa del trabajo muy enfadado, me cogió de la mano y me arrastró al sótano por primera vez. Me llevó al sótano y me dijo, siéntate aquí y piensa bien. Si te portas bien, estudias con diligencia y te ocupas de todo en casa, te dejaré ir a la ciudad cuando cumplas 18 años, como te pidió tu madre. Y si ahora te escapas a la ciudad, pides dinero a los vecinos y te pasas el día holgazaneando, no tendrás nada, dijo Arthur y cerró de un portazo las puertas de madera del sótano. Siguiéndole, le supliqué que no me dejara aquí. El sótano olía a humedad y estaba completamente oscuro. Tenía un miedo, un frío y un resentimiento insoportables. Después de aquello, Arthur apareció, me pareció, 2 días más tarde. Me trajo comida y algo de ropa. No dijo nada, cerró la puerta y volvió a salir. A veces gritaba con todas mis fuerzas, esperando que alguien de la calle me oyera. Pero en esos momentos solo me oía Arthur. Venía y volvía a reñirme. Cada protesta aumentaba mi tiempo en aquel sótano. Y en el sótano, cada segundo de mi vida era insoportable. Un día, una nueva persona bajó al sótano en lugar de Arthur. Era una mujer. Me llevó fuera, me sentó en una mesa en el patio delantero y la conocimos. Era Wendy, la nueva esposa de Arthur. Intentó parecer amable, pero solo repetía las palabras de Arthur. Esperaba que pareciera más amable que Arthur y me dejara ir con mis seres queridos. Pero todo fue en vano. Al final de la conversación lloré de frustración, Wendy se enfadó mucho y me arrastró a la fuerza hasta el sótano. Así que nada cambió en mi existencia. Pero, al cabo de unas horas, Wendy me trajo una almohada, una manta, algunas de mis cosas y algo de comida. Pareció darse cuenta de que en ese momento yo estaba muy dolorido por la humedad y el frío. Supongo que me perdonó la vida. Al día siguiente Arthur me trajo un banco de madera al sótano, y entonces me di cuenta de que estaba aquí para largo. Al cabo de un rato decidí rendirme y le pedí a Arthur que me dejara salir. Le prometí que volvería a ir a la escuela, que me ocuparía de todo en la casa, que no me escaparía más a la ciudad, pero él ya no me creía. Ya ni siquiera me hablaba. Habrá algo para ti, solo un poco más tarde. Dijo Arthur brevemente y salió del sótano. Después de estas palabras por primera vez me sentí libre. ¿Libre cómo? Era mi primera experiencia de esclavitud. Wendy me había explicado desde la noche que mañana iría a una casa y allí haría lo que me dijeran. Entonces no me llevaron a una casa, sino a una plantación de tabaco. Había mucha gente trabajando allí, me asignaron una parcela separada y me dijeron que no me acercara a otras personas y que terminara mi parcela lo antes posible. Naturalmente, debilitado y enfermo, no pude terminar esta parcela en el día de hoy, ni en 3 días, ni siquiera en una semana. El hombre que me sacaba de la bodega todas las mañanas les dijo a Wendy y Arthur por la noche que yo estaba haciendo muy mal mi trabajo. Ellos no respondieron nada, pero empezaron a traerme más comida. Al parecer,
para ellos era importante que yo trabajara mejor para que ellos recibieran más dinero. Y yo esperaba que me castigaran. Un día Arthur y Wendy recibieron visitas en su casa y se quedaron mucho tiempo. Normalmente se oían los pisotones de la gente en el patio y sus conversaciones desde el sótano. Me di cuenta de que desde hacía unos días no vivían solo 2 personas en la casa, sino muchas más. A juzgar por las voces, eran todos hombres adultos. Me seguían llevando por la mañana temprano a diferentes casas o campos, y me traían de vuelta a medianoche. Nunca pude ver a ninguno de los desconocidos. Una vez, a medianoche, cuando me trajeron después de un agotador día de trabajo, noté algo interesante con el rabillo del ojo. La ventana de la casa de Arthur estaba entreabierta. Wendy y Arthur habían salido para cobrar por mi trabajo y me condujeron rápidamente al sótano. Durante ese tiempo, logré ver una débil silueta de pie junto a la ventana abierta. No le presté mucha atención, pero al cabo de un rato supe que fue en ese instante cuando mi vida cambió en una dirección completamente distinta. Para entonces, ya me había acostumbrado a mi estilo de vida. Con algunas de esas personas que me llevaban al trabajo incluso me hice un poco amigo. Pero seguía teniendo miedo de pedirles ayuda, y ellos no se interesaban realmente por mi destino. Unos días más tarde, en plena noche, cuando acababa de llegar tras un duro día de trabajo, alguien llamó a las puertas de madera del sótano. Me asusté. Pensé que los dueños de la casa en la que hoy trabajaba se habían quejado a Arthur y Wendy, y tal vez habían venido a regañarme y reprenderme de nuevo. Pero es extraño que sea un hombre el que llama a la puerta. Y Arthur y Wendy tienen sus propias llaves, habrían abierto la puerta y entrado directamente. Me acerqué a la puerta y me puse a escuchar. Al cabo de un rato volvieron a llamar. Tuve miedo de emitir una voz y continué de pie junto a la puerta. Entonces una voz de hombre preguntó en voz baja, ¿hay alguien aquí? Me di cuenta de que era la voz de un completo desconocido. Sí, hay alguien, ¿y quién es usted?, pregunté con recelo. No me conoces, pero llevo unos días observándote cuando te traen a esta casa y te llevan. Me he dado cuenta de que te llevan al sótano. ¿Tienes algún problema?, preguntó la voz casi en un susurro. Me di cuenta de que el desconocido también desconfiaba de Arthur y Wendy. Sí, estoy encerrada aquí. Por la mañana temprano me llevan a trabajar a distintas casas o al campo. Me traen tarde por la noche a propósito para que nadie pueda verme. Vine a esta casa hace muchos años con mi madre. Tras la muerte de mi madre, el dueño de esta casa me prohibió salir de ella. Como castigo, me puso aquí. Todavía vivo aquí. Le pregunté. ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes?, preguntó el hombre. Le dije mi nombre, mi edad. Por si acaso, le dije el lugar de residencia aproximado de mi abuela, incluso conseguí hablarle de mi padre, que está en la cárcel sin culpa. El hombre prometió que encontraría la manera de sacarme del sótano y se marchó a toda prisa antes de que los dueños de la casa se dieran cuenta. A la mañana siguiente vinieron a buscarme, y al subir al coche, volví a ver la silueta de aquel hombre en la ventana abierta, que observaba todo el proceso. Estaba seguro de que era el hombre que había llamado a mi puerta por la noche. No sabía si podría ayudarme. Durante los días siguientes, no se supo nada de los inquilinos de Arthur y Wendy. Había perdido la esperanza de que me rescataran. El desconocido debió de intentar salvarme, pero no lo consiguió. Para entonces no tenía tiempo de pensar mucho. Estaba tan cansado durante el día en mis diversos trabajos que por la noche, cuando llegué al sótano, caí en un profundo sueño. Pero de repente llamaron a la puerta del sótano. Me levanté rápidamente y me acerqué a la puerta. En ese momento la puerta se abrió, la brillante luz de la linterna me cegó. No pude ver quién estaba frente a mí. Una voz desconocida me dijo: salgamos de aquí, rápido. Antes de que pudiera pensar en nada, agarré la mano del desconocido y él me llevó de puntillas por las escaleras del sótano. Atravesamos el patio con cuidado. Cuando llegamos a la puerta, el hombre no la abrió. Junto a la puerta había un montón de ladrillos. El desconocido me ayudó a subir al tobogán y luego me dijo que trepara por el muro. Cuando trepé por el muro, las manos de otro hombre me agarraron por el otro lado. No tuve tiempo de poner los pies en el suelo. Esas manos me llevaron hasta un coche que estaba parado a pocos metros. Antes,
Tuve tiempo de oír que mi salvador que me seguía también saltaba el muro y se tiraba al suelo con estrépito. Los dos desconocidos me metieron en el coche, que arrancó sin encender los faros. Cuando abrí los ojos, me encontré en una pequeña habitación muy limpia, luminosa y acogedora. Estaba tumbada en una cama acogedora, con una almohada limpia y suave. Las sábanas olían a fresco, no a la humedad a la que estaba acostumbrado. Había una mesa junto a la cama, cubierta con un paño blanco. Levanté ligeramente el paño y vi el desayuno. No tenía un mal presentimiento, aunque no recordaba gran cosa de la noche anterior ni de cómo había llegado hasta aquí. Al parecer me había quedado dormida nada más arrancar el coche. Al cabo de un rato, llamaron suavemente a la puerta de la habitación. Me quedé paralizado por la sorpresa, y al momento siguiente la puerta se abrió y entró un hombre de mediana edad vestido con una larga bata negra. Solo entonces me di cuenta de que estaba en una iglesia. Saludos, leía. Por fin eres libre. Me llamo Eric y estoy predicando a la congregación de esta iglesia. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Pero hay una condición importante, debes participar en todos los sermones, y si es posible, ayudar a mantener la iglesia limpia y ordenada. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté, pues estaba acostumbrado a ponerme a trabajar directamente. Eric sonrió y dijo: y no tienes que hacer nada. Les he hablado de ti a los matuscas, más tarde te enseñarán dónde puedes lavarte y cambiarte. El sermón empezará dentro de 2 días, y cuando necesiten ayuda en la casa, se les informará de antemano. Eric, ¿cómo te enteraste de mí? ¿Cómo entraste en la casa de Arthur? ¿Cómo te las arreglaste para conseguir la llave del sótano? ¿Arthur y Wendy siempre llevan las llaves del sótano con ellos? Yo pregunté. Eric me contó que hacía un mes habían rescatado a Arthur para alojar a unos predicadores. Mientras los predicadores vivían en casa de Arthur, Eric, gracias a su vigilancia natural, se había dado cuenta de las extrañas actividades matutinas y nocturnas de los dueños de la casa. Escuchando a hurtadillas por la ventana, se dio cuenta de que enviaban a alguien a trabajar y le pagaban por ello. Pero esta persona no fue vista en la casa por los predicadores. Entonces Eric me siguió cautelosamente y vio que me llevaban al sótano. Así terminó mi existencia en la esclavitud. Lie terminó su relato y preguntó a Izzy: creo que llevo narrando mucho tiempo, seguro que tus espectadores se están cansando. Izzy se volvió y miró a Bo, que ya se había sentado junto al plató, había dejado a un lado todos sus artilugios y escuchaba atentamente. Bob hizo un gesto con las manos hacia Izzy, que encendió su micrófono y se dirigió a Lea. Nuestros espectadores escriben que están muy interesados en escuchar tu historia. Muchos de ellos están embargados por la emoción. Creo que sería mejor que contaras el resto de tu historia, dijo a Izzy. Pero antes, déjame hacerte una pregunta. Has aguantado tantos problemas de Arthur y Wendy, y ahora les das las gracias. Creo que la policía debería procesar y castigar a esa gente. ¿Por qué les estás agradecida? Tienes toda la razón, continuó Lie. Durante mucho tiempo yo misma he soñado con que Arthur y Wendy fueran castigados por la ley. Pero otros acontecimientos de mi vida han cambiado mi actitud ante todo. Intenté participar activamente en la vida económica de la iglesia. Pero no se me daba muy bien estudiar y escuchar sermones. Porque solo tenía 3 grados de educación. Incluso olvidé las letras, olvidé cómo leer y cómo contar. Así que soñaba en secreto con continuar mi educación en una escuela laica, pero aún no tenía esa oportunidad. Al poco tiempo, me confiaron casi todos los asuntos económicos de la enorme iglesia. Me dijeron que era sorprendentemente bueno en lo que hacía. De hecho, podía hacer cualquier trabajo para 3 personas en mis 18 años. Pero mis problemas no acababan ahí. Por extraño que parezca, una vez en un entorno favorable, era incapaz de dormir bien por las noches. No dejaba de soñar con un sótano oscuro y húmedo. Soñaba con Arthur y Wendy persiguiéndome casi todas las noches, y a menudo me despertaba en un estado terrible. Me resultaba aún más difícil llevarme bien con la gente. Tenía una impaciencia terrible con ellos. Estaban acostumbrados a largas conversaciones entre ellos, y yo ya estaba cansado de cualquier persona después de unos minutos y quería recluirme en mi habitación. Esto hizo que me resultara muy difícil acostumbrarme a vivir entre la gente. Pero la gente de la iglesia era muy amable. Y a quienquiera que le contara mis problemas, me llevaba a diferentes iconos y me aconsejaba que rezara.
Recé y me liberé durante un tiempo, pero luego los problemas volvieron con renovado vigor. Tras un par de meses viviendo en la iglesia, me horroricé al darme cuenta de que no sabía en absoluto cómo vivir entre la gente. Por extraño que parezca, incluso empecé a echar de menos mi antigua forma de vida desapegada. Pero recé mucho y le pedí a Dios que me ayudara a aprender a vivir entre la gente. Uno de esos días tuve un sueño. En él aparecía mi madre. En el sueño me veo desde fuera rezando en la iglesia. La imagen es la misma que la noche anterior. Pero en el sueño mi madre está presente a mi lado en la iglesia. Me mira en silencio mientras rezo y espera. Entonces me entrega una hermosa caja cerrada con llave. Me dice que es un regalo de Dios por mis oraciones. Intento abrir la preciosa caja, pero veo que está cerrada con llave. Y entonces me doy cuenta de que mamá todavía tiene la llave de la cerradura de la caja. Mamá salía de la iglesia. Corro tras ella para pedirle la llave de la caja. Se gira bruscamente en mi dirección y me grita amenazante que no corra tras ella. Le grito que solo quiero recordarle que se olvidó de darme las llaves del joyero. Me dice que vaya al mercado y que encontrará la llave por el camino. Luego añade que puede que no encuentre la llave si estás desatenta y no eres diligente como ahora. Sin dar explicaciones. Fue un sueño vívido, lo recordaba hasta el más mínimo detalle. Al día siguiente, antes de despertarme, me pidieron que fuera al mercado más cercano a comprar algunas cosas para la iglesia. De vuelta del mercado caminé con 2 pesadas bolsas en las manos. De vez en cuando me detenía, pero tenía prisa por conseguir los productos necesarios a tiempo para el almuerzo. Mientras estaba de pie en la acera y miraba pensativo el espacio circundante, vi una imagen extraña desde la calle de enfrente. Un hombre caminaba como si la tierra girara bajo sus pies. Así suele caminar la gente muy borracha. Pero iba vestido como mi padre cuando yo era niño, un traje estricto y una gran carpeta negra en las manos, creo. No parecía un vagabundo ni un borracho en absoluto. Le costaba mantenerse erguido. Era evidente que tenía prisa. Por la dirección en que se movía, me di cuenta de que tenía prisa por cruzar la carretera más rápido. Casi cayéndose al suelo, consiguió llegar a la acera. Por suerte, el semáforo acababa de ponerse en verde y tuvo tiempo de cruzar la calzada. Le observé atentamente. Sin llegar a la mitad de la calzada, el hombre se detuvo. Ahora parece que buscaba un punto de apoyo para no caerse. La gente que pasaba se asustaba de él y aceleraba el paso. Intentó apoyarse en los coches que había delante del semáforo. Pero estos hacían señales ruidosas para que el hombre no les cerrara el paso. Al momento siguiente el semáforo se puso en rojo y los coches empezaron a pitarle con más fuerza. Él seguía sin rendirse, intentando llegar a la acera. Cuando dio un paso decisivo, pareció quedarse sin fuerzas y el hombre cayó justo en medio de la calzada. Los coches tocaban el claxon y reordenaban su trayectoria para rodearle. Los transeúntes de la acera se detuvieron un momento y discutieron entre ellos: «Oh, borracho, has perdido la cabeza. ¿Qué está mirando la policía? Estos vagabundos se pasean libremente por la ciudad. Si hubiera estado bebiendo, debería quedarse en casa, no vagar por las calles y caer bajo las ruedas». Cada uno de los transeúntes se sintió juez por un momento y siguió su camino. Yo no podía quedarme de brazos cruzados. Dejé mis 2 bolsas en la acera y corrí a la calzada. Los conductores que acababan de enfadarse con el hombre allí tirado parecían enfadarse aún más. Al verme, algunos incluso empezaron a gritar algo por la ventanilla. Pero yo no tenía intención de detenerme. Hice un gesto con las 2 manos, pidiendo a los conductores que redujeran la velocidad. Estaban enfadados e indignados, pero redujeron la velocidad. Llegué hasta el hombre, que estaba tumbado boca abajo. Le di la vuelta y le tumbé boca arriba. Su cuerpo se enfrió. No tenía absolutamente ningún conocimiento ni habilidad en primeros auxilios, pero me di cuenta claramente de que si otras personas querían ayudar a este hombre, ahora mismo también podían hacer mucho por él. En todos los casos críticos de mi vida tenía la única arma, y punto, decidí usarla. Como en una lejana infancia, me planté en medio de la carretera y empecé a gritar con fuerza, sollozando y llorando, pidiendo ayuda a los que podían oírme. Mientras tanto, la cara del hombre se puso azul. Iba vestido muy respetablemente, sin signos de alcoholismo o vagabundeo en él.
Evidentemente, el hombre tenía problemas de salud, así que intentaba cruzar la carretera más rápido y ponerse a salvo. Cuando volvió a encenderse la luz roja para los coches y todos se detuvieron, la gente ya no pudo permanecer indiferente ante mi histeria. Un joven salió de su coche y vino corriendo a ayudarme. Le dije que no sabía qué le había pasado y qué hacer a continuación. Pero seguí gritando con todas mis fuerzas que tenía que ayudar al hombre inmediatamente. El joven intentó levantar al hombre de su asiento, pero no lo hizo muy bien. Entonces empecé a gritar aún más fuerte, y 2 de los transeúntes se detuvieron y ayudaron al hombre a subir al coche del joven. Volví a la iglesia por la tarde. Les dije sinceramente que intentaba ayudar al hombre. Eric me animó. También me dijo que uno de los feligreses había traído 2 bolsas de comida de la calle para caridad. Miré las bolsas y me di cuenta de que Dios mismo se había encargado de que los comestibles llegaran a tiempo a la iglesia. A decir verdad, alguien más recibió un agradecimiento por hacerlo. Así funciona la voluntad divina, pensé. Unos días después, decidí visitar al hombre rescatado en el hospital. Tenía mucha curiosidad por saber qué le había pasado. En el hospital supe que se llamaba Edward. Edward, como mi padre, trabaja como médico. Él mismo me dijo que últimamente había trabajado demasiado, que se había esforzado demasiado en su trabajo. Como resultado, llegó a un estado previo a la apoplejía. Mientras le contaba su historia, Edward me daba las gracias a menudo y me repetía que en este caso el tiempo había decidido mucho. Tuvo suerte de que le llevaran rápidamente al hospital y sus colegas pudieran salvarle de un derrame cerebral. Todo resultó sin consecuencias trágicas. Al final Edward me preguntó cómo podía darme las gracias. Yo me limité a devolverle la sonrisa y le dije que solo había hecho lo que una persona normal y corriente debería haber hecho. Edward dijo que mi respuesta le había emocionado aún más. Me preguntó por mí, pero no le conté mucho para no cansarle. Luego me dio su tarjeta y me pidió que me pusiera en contacto con él dentro de un rato. No fui al despacho de Edward para recibir su gratitud. Tenía una curiosidad terrible por ver cómo es un médico de verdad en el proceso de trabajo. Quería mirar a Edward y completar la imagen de mi padre que tenía en la cabeza. Seguía sin encontrar fuerzas para visitar a mi padre en la cárcel, aunque hacía meses que había salido. Curiosamente, en el despacho de Edward no había ninguna señal de que fuera médico. Sinceramente, esperaba ver instrumentos médicos relucientes, grandes cuadros con dibujos de órganos humanos. Así trabajaba mi padre. Sus aparatos en nuestra casa se han conservado hasta el último detalle. Edward me explicó que él no trata el cuerpo de las personas, sino su alma. Me interesaba mucho saber cómo un médico podía tratar el alma de una persona. Me dijo que lo entendería más adelante y me pidió que contara más cosas sobre mí. Le conté toda mi historia, y por primera vez conocí a un hombre para quien mi historia era realmente interesante. Edward no me interrumpió ni una sola vez, sino que, al contrario, me hizo más y más preguntas. Al final, no me di cuenta de cómo empecé a contar los momentos más dolorosos de mi pasado. Edward mostró una simpatía y una compasión tan humanas que no pude contener las lágrimas. Sollocé en aquel despacho como nunca lo había hecho en mi vida. Pasado un tiempo, Edward me dijo que le gustaría verme cada semana o cada 3 o 4 días en su despacho para tener una charla sincera como esta. Cuando salí del despacho de Edward, sentí un alivio en el alma. Como no estaba ocupado en la iglesia, no tuve ningún problema en acudir al despacho de Edward. Le conté todos mis problemas actuales. Le conté que tenía pesadillas, que no soportaba a la gente, que a menudo me peleaba porque quería cerrarme a todo el mundo y no ir a ninguna parte. Le dije que al mismo tiempo quería vivir como todo el mundo, que quería seguir estudiando, que quería ir por fin a ver a mis parientes, que quería encontrar a mi abuela y esperar que estuviera viva. Edward me escuchó atentamente y me ayudó a entenderme mejor. Me ayudó a decir cosas que nunca podría hacer por mí misma. Y, sorprendentemente, cada vez me resultaba más fácil hablar de todo. No fue hasta algún tiempo después cuando me sentí capacitada. Empecé a pensar que podía marcarme un objetivo y conseguirlo. Fue una experiencia completamente nueva para mí. Me di cuenta de que había llegado el momento de empezar a estudiar. Superando mi timidez y torpeza, fui a la escuela educativa más cercana. El director de la escuela me miró con ojos muy sorprendidos. En general,
Aceptamos niños en cuarto curso a la edad de 9 a 10 años. Es la primera vez en mi consulta que un adulto quiere estudiar en los cursos inferiores. Tuve que contar mi historia brevemente. El director me escuchó, se quedó pensativo un rato y me sugirió que volviera dentro de una semana. Yo mismo no tenía ni idea de cómo podía continuar mis estudios, cómo podía llenar el vacío de casi una década cuando estaba a punto de cumplir 19 años. Una semana después, cuando me presenté a la directora, me ofreció su visión: no es necesario que sigas todo el programa escolar. Te sugeriría que te pusieras de acuerdo individualmente con nuestros profesores para que te dieran clases personalizadas a un ritmo acelerado fuera del horario escolar. Les pediría que elaboraran un programa individualizado para ti. De esta manera puedes obtener la base de una educación secundaria en 1 o 2 años. Pero, te advierto desde ya, te costará una cierta cantidad de dinero y esfuerzo. El esfuerzo no me asustaba. Pero aún no tenía una visión de cómo resolver la cuestión del dinero. Después de hablar con Edward, decidí posponer esta cuestión durante un tiempo. En general, en aquel momento mi vida empezó a cambiar rápidamente para mejor, y creí que cada uno de mis sueños tiene una oportunidad de hacerse realidad. Solo hay que ser paciente y dejar que el flujo del destino lo presente todo de la mejor manera. Eric, el predicador de la iglesia, a veces me daba algo de dinero y me decía que podía comprarme algo con él. Yo no gastaba ese dinero y lo ahorraba. Ese día le dije sinceramente a Eric que quería ir a la cárcel a visitar a mi padre. Me asignó una de las mujeres que vivían en la iglesia como yo. Me alegré mucho. Resultó que mi compañera vivía donde estaba la cárcel. Llegamos allí rápidamente. Lo más difícil fue esperar el permiso del personal de la prisión para conocer a mi padre. Primero me dijeron que tenía que solicitarlo por adelantado para conocer a mi padre. Entonces empecé a llorar suplicando de nuevo y contando mi historia de que no había visto a mi padre en 15 años enteros. Entonces uno de los guardias de la prisión me preguntó por qué habían encarcelado a mi padre. Le dije que se había equivocado de inyección y que alguien había muerto. Entonces tu padre debería haber salido de la cárcel hace por lo menos 10 años. Dijo el guardia. Y yo realmente no sabía cuántos años llevaba mi padre en la cárcel. Ahora mis planes cambiaron y decidí ir directamente a mi casa. Cuando mi madre y yo nos mudamos de allí a casa de Arthur, mi abuela estaba sola. Si mi padre ya había conseguido salir de la cárcel, entonces al menos mi abuela y mi padre debían de estar viviendo en aquella casa. Durante los últimos 15 años estuve seguro de que podría encontrar la casa de mi padre con los ojos cerrados. Pero resultó que muchas cosas habían cambiado en la zona y ni siquiera podía orientarme por las calles. Mi acompañante y yo dimos muchas vueltas por las calles del pueblo. Por fin vi la antigua escuela, donde yo mismo iba al colegio. Mi casa estaba a 3 calles de la escuela. Ahora lo recordaba con exactitud. Nada había cambiado en mi casa desde entonces. Era muy vieja y parecía mucho más pequeña que cuando yo era niño. Al acercarme a la puerta de mi casa, mi expectación se vio sustituida por la duda. Delante de la puerta de mi casa, vi que la hierba estaba cubierta de maleza. Parecía como si ningún ser humano hubiera puesto un pie aquí en mucho tiempo. Golpeé la verja metálica hasta que me dolieron los brazos. El fuerte timbre que siempre me despertaba de niña ya no parecía funcionar. Me acerqué al buzón y vi dentro una pila de periódicos y revistas. Les había goteado la tinta, las páginas se habían pegado y se habían convertido en una sola masa gris. Así es como se ven los libros muy viejos en los desvanes o armarios abandonados. Ya no me hacía ilusiones sobre mi abuela y mi padre. Cuando perdí toda esperanza, decidí llamar a la puerta de la casa vecina. Allí vivían mi amiga Lindsay, su madre Evelyn y su padre. De niña solía jugar mucho en esta casa. Evelyn me trataba igual que a su hija Lindsay. Me pregunto si me reconocerá ahora. Respondieron rápidamente a mi llamada desde el interior de la casa. Un momento después se abrió la verja metálica y apareció ante mí una mujer de edad avanzada, que no me reconoció ni sospechó nada. Pero yo la reconocí al instante: tía Evelyn. Soy Lie, la hija de Claire y Asteria Collin de esta casa. ¿Te acuerdas de mí? La tía Evelyn parecía como si acabara de recibir un golpe eléctrico mecánico en la cabeza. Primero se quedó inmóvil un instante y luego abrió los brazos de par en par. Ella y yo permanecimos así un rato, y ella pareció saber lo que yo estaba a punto de preguntar.
Se me adelantó y me invitó a entrar en su casa. Sin esperar a mis preguntas, la tía Evelyn me lo contó todo ella misma. Mi abuela había vivido conmigo 5 años después de que mi madre y yo nos fuéramos. Me echó de menos hasta los últimos días de su vida. Me legó su precioso baúl de terciopelo. Tía Evelyn me contó que el año en que murió mi abuela, mi padre salió de la cárcel. Pero volvió de la cárcel siendo un hombre diferente. Allí contrajo una terrible enfermedad y ya no pudo trabajar como médico. Luchó por la vida durante 1 año y murió también en aquella casa. Aquella noche decidí quedarme en casa de tía Evelyn con mi acompañante. Tía Evelyn y yo hablamos hasta la mañana. Entonces ella sacó de las profundidades del armario el cofre de madera de mi abuela, que se cierra con una llave pequeña. La llave, resultó que la tía Evelyn la guardaba entre las páginas de sus papeles para no perderla. Decía que todos creían que algún día volvería a esta casa, así que no lo dudaron. Decidí abrir el testamento de mi abuela más tarde, cuando por fin pudiera asimilar lo que había oído. Cuando volví a la ciudad, me moría de ganas de contárselo a Edward. Él me estaba ayudando a hablar las cosas y a entenderme cada vez mejor. Si no fuera por él, quizá nunca habría aprendido a vivir entre la gente. Y no habría sido capaz de encontrar a mis seres queridos, de hacer planes, de superar mis recuerdos de pesadilla, de aceptar mi dolor. Edward me ayudó a afrontar más rápidamente la nueva verdad de mi vida. Si antes había vivido soñando con ver a mi padre y a mi abuela, ahora tenía que aprender a vivir por mí misma. Más tarde encontré sus tumbas y periódicamente los visitaba allí. Inmersa en mi decepción, me había olvidado del cofre de mi abuela. Una noche, uno de mis amigos de la iglesia me lo recordó. Así que decidí abrirlo y echarle un vistazo. Estaba segura de que mi abuela me había legado sus joyas y objetos personales más queridos. De niña, había intentado enseñarme labores de aguja enseñándome todo lo que llevaban las herramientas. En el baúl, sí, estaban realmente todas las preciadas posesiones de mi abuela. Incluso sus agujas, ganchos y dedales. Debajo había fotos suyas, fotos muy queridas para mí. También había fotos de mi padre a distintas edades, incluida su boda con mi madre. Una vez terminadas las fotos, justo al fondo del baúl había una enorme bolsa de papel grueso, sellada por todos los bordes. En el exterior ponía, para Lie Colin, y estaba firmada por mi abuela. Abrí la bolsa de papel y allí estaba la escritura de la casa de mi abuela. Había hecho testamento a mi nombre y se la había dado a un vecino. Pero eso no era todo, había un cheque bancario con los datos a mi nombre. Resultó que mi abuela me había dejado una cantidad considerable de dinero. Desde entonces, tengo el reto de encontrar algo en la vida por lo que merezca la pena esforzarse al máximo. Inmediatamente después de enterarme de la muerte de mi padre y mi abuela, no fue una tarea fácil. Pero Edward resultó ser un sanador de almas muy hábil. Pasó muchas horas de conversaciones anímicas conmigo, escuchó todos mis pensamientos. Al final, cada vez me convencía de que valía la pena vivir. Edward a veces me sugería que hiciera algo que me diera alegría. Entonces descubrí de repente que me había prohibido ser feliz durante mucho tiempo. Empezó bajo la influencia de Arthur y Wendy. Pero es extraño que continúe después de que hayan desaparecido de mi vida irrevocablemente. Al contar todas estas historias, Lie Colin se mostraba sorprendentemente tranquila. En algunos momentos brillaba de alegría y felicidad, en otros se enjugaba discretamente las lágrimas, pero en general permanecía imperturbable. Esto hablaba de la gran fuerza personal de la chica. Era perfectamente capaz de soportar sus propias emociones más intensas, lo que no es posible ni siquiera para cualquier persona madura. Entonces Edward me llevó una y otra vez a la cuestión de qué era lo que yo podía hacer mejor. De nuevo inesperadamente, descubrí que me gustaba enfrentarme al caos y convertirlo en armonía. Por lo tanto, podía asumir cualquier trabajo con gran celo y hacerlo como nadie. Edward y yo mantuvimos una larga discusión para encontrar una actividad que me ayudara a desarrollarme en esta dirección. Este será tu camino más corto y merecido hacia el éxito. Me repetía Edward. Así que me puse a estudiar para ser arquitecto diseñador. Pero para mí este camino no fue fácil, dado que solo tenía 3 clases de educación, y el resto lo conseguí por mi propio esfuerzo. Pero esa es otra historia. En el proceso de mi educación, mis profesores estaban muy sorprendidos de cómo yo, siendo una chica,
podía entender tan inteligentemente el suelo, las rocas y los árboles. Ninguno de ellos tenía ni idea de que yo había crecido cuidando de esas cosas. Lie, ¿qué fue de tu primer amor, Romy? ¿Nunca llegaste a conocerlo?, preguntó Aizi. Oh, se me olvidó hablarte de él. Leia sonrió, su cara se iluminó al instante. Responderé a tu pregunta sobre por qué me siento agradecida a Arthur y Wendy. Recibí parte del dinero de mi abuela y pagué la matrícula de mis profesores. Me iba muy bien. Dominaba bien las lecciones y gané confianza en mis conocimientos con bastante rapidez. Luego, en una oleada de inspiración, fui a la universidad a estudiar diseño y arquitectura con grandes dificultades, pero a base de pura perseverancia, muchas cosas cambiaron en mí. Mi vida se transformó hasta volverse irreconocible. Tenía novias, amigos, profesores. Iba a la iglesia como a mi segundo hogar y vivía permanentemente en mi casa de la ciudad. Pero una cosa que permaneció constante fueron mis sentimientos por Romy. Soñaba mucho con él. Y siempre con la misma imagen: somos felices juntos, pero entre nosotros algo de vacío y distancia, nos atrae el uno al otro. Y con Edward, yo vivía una vida paralela separada. Era mucho más complicado. En esa vida interior mía, en ese momento, sentía un gran odio y rabia hacia Arthur y Wendy. Quería enfrentarme a ellos y decirles todas las palabras que no había podido decir en 15 años. Un día decidí hacerlo. Me ahogaba en mi odio hacia ellos. Estaba dispuesta a hacerlos pedazos en su casa y luego dejarlo estar, pensé. Alquilé un coche en la ciudad de Arthur y me dirigí a su casa cerca del atardecer. Era principios de verano. Llegamos a las calles dolorosamente familiares y a las puertas de la casa. Pero mi taxi no pudo acercarse a la casa de Arthur porque ya había 2 coches aparcados en su puerta. Uno de ellos era un coche de policía. La verja estaba abierta de par en par. Había luces encendidas en todas las habitaciones de la casa y parecía haber mucha gente. Temía que le hubiera pasado algo a Arthur o a Wendy. Quizá no había llegado en el momento oportuno. Decidí quedarme en el taxi a ver qué pasaba. Al cabo de un rato, la gente empezó a salir de la casa de Arthur. Vi las caras de sus vecinos. Los policías subieron al coche y se marcharon. Los vecinos se fueron a sus casas. Solo quedaba un coche, con gente detrás y era imposible ver sus caras. Bajé del taxi y me acerqué. Ya estaba oscuro y casi nadie se habría fijado en mí. Pero reconocí claramente las voces. Eran las voces de Arthur y Wendy, adulando desesperadamente, jurando y asegurando a alguien su inocencia. Al instante siguiente fue como si un rayo hubiera caído sobre mi cabeza. Reconocí otra voz. No podía creer lo que oía, era la voz de mi Romy. Estupefacto por lo que oía, decidí acercarme aún más sigilosamente. Una vez cerca del coche detrás del cual hablaban aquellas personas, comprendí claramente que Romy exigía que Arthur y Wendy me encontraran inmediatamente. Ambos juraban por todos los santos que yo no estaba en su casa y que me había escapado a algún lugar hacía mucho tiempo. Romy siguió sin creerles y amenazó con que me encontraría y les castigaría por todos sus actos. Después de eso, Romy prometió a Arthur y Wendy más visitas a su casa con la policía. Luego se dirigió hacia el coche. Arthur y Wendy se escondieron detrás de la verja. Mi Romy se paró a unos metros y encendió un cigarrillo. «Romy, estoy aquí». Apenas tuve tiempo de decirlo y corrí a su encuentro. Nuestras miradas se encontraron a la luz de las farolas encendidas. Nos quedamos abrazados en la calle nocturna durante mucho tiempo. Volvíamos juntos a la ciudad de noche. Romy me contó que no era la primera vez que acudía a casa de Arthur con la policía para rescatarme de la esclavitud. Pensó que podrían haberme vendido en alguna parte o, Dios no lo quiera, haberme matado y escondido. Así que estaba inconsolable en su búsqueda. Romy me preguntó si escribiría a la policía para castigar a esa gente. Le dije que no quería causarme emociones desagradables, en primer lugar a mí misma. Todo lo que estaba en el pasado, estaba en el pasado. Todo lo que necesitaba, me lo llevé conmigo al futuro. Y está conmigo, en el presente. Era mi amor por Romy. Desde ese día, nunca más nos separamos. Mientras Lie pronunciaba sus últimas frases, Aizi se enjugaba discretamente las comisuras de los ojos.
El productor Bob aplaudió con fuerza y dijo, bravo maestro, bravo. A eso me refiero, a un aumento de audiencia. Ya nos están felicitando, hemos vuelto a tener la audiencia más alta de nuestra historia en hora y media y la hemos aumentado otra hora y media ahora mismo. Izzy y Bob siguieron admirando sus éxitos entre ellos. Y Leia se sentía muy cansada de tanta carga emocional. Se hicieron fotos juntos para despedirse y cada uno se fue a su casa. Para entonces Leia ya se había acostumbrado a que la reconocieran a menudo por la calle. Diseñadora de arquitectos, aunque no es del mundo del espectáculo, es sorprendente que haya conseguido hacerse famosa en este campo. Si antes la conocían como una chica que ascendía misteriosamente en la escala profesional, ahora la gente la trata de forma completamente diferente. Pero, hasta que ella misma se dio cuenta. Unos días después de esa emisión, Izzy llamó, Lie, buenas tardes, necesitamos reunirnos contigo si tienes tiempo en los próximos días. ¿Qué? ¿Tus espectadores piden una continuación de la historia? Pero si no tengo nada más que contar, ya lo he contado todo. Dijo Lie y se echó a reír. El caso es que una persona importante quiere reunirse contigo. Tiene una propuesta para ti. Me gustaría estar presente en este acontecimiento histórico, si me lo permites, Leia, dijo Izzy enigmáticamente. Me pregunto qué es eso de asignar importancia histórica. Izzy, te lo ruego, dilo como es para que pueda resolver este asunto histórico lo antes posible, dijo Leia. Este hombre es productor en una gran compañía cinematográfica. Ha oído tu historia y está muy conmovido. Quiere conocerte para obtener tu consentimiento para hacer una película sobre tu biografía, dijo Izzy. Lie Colin no intentó negarlo más. Ya que se ha recorrido un camino realmente fabuloso, ¿por qué no compartirlo con las masas? Quizá ahora alguien sienta lo mismo que una niña encerrada en una húmeda mazmorra. Con su ejemplo, Leia pudo demostrar que si se aceptan de la vida todas las pruebas que caen a la parte de una persona, el destino va corriendo hacia tal persona con sus inesperados giros a mejor.